Buenos días, clase. Me complace muchísimo acompañarles esta mañana con nuestro tema eh, para el día de hoy, que es ejercicio práctico de registros contables. Le doy la más cordial bienvenida a los estudiantes de grado octavo a su clase de contabilidad. En el día de hoy vamos a hacer un pequeño recorderis, o más que recorderis, vamos a corregir los, los conceptos que de pronto todavía continúen estando errados en cuanto al tema de registros contables. Estamos haciendo un ejercicio propuesto que tiene una serie de transacciones comerciales y la clase pasada pues se propuso de esas transacciones comerciales elaborar las tres primeras. Entonces en esta clase vamos a mirar cómo tenían que quedar resueltas esas tres transacciones comerciales del ejercicio práctico contable por partida doble. ¿Sí? Continuando con el principio dictado por Luca Pacioli, que siempre debe haber una cuenta deudora y una cuenta acreedora mínimo, ambas por igual valor, para que se cumpla este principio y haya equilibrio contable. Bien, en ese orden de ideas, entonces mis estudiantes de grado octavo, pasemos a algo muy importante que debemos tener en cuenta. Para que podamos hacer buenos registros contables, pues tenemos que seguir una serie de recomendaciones. Una que no está escrita aquí, que para mí es fundamental, es que cuando estemos resolviendo transacciones comerciales, siempre, siempre, siempre nos sintamos los actores protagonistas de esa negociación. Es decir, siempre inclúyanse en que son ustedes los que están haciendo ese negocio, son ustedes los que están haciendo esa transacción y entonces, ¿cómo actuarían ante la situación que se les esté presentando? ¿De acuerdo? Luego, debemos hacer una lectura muy clara, con mucha conciencia de la transacción, el enunciado o la negociación que se presenta. Cuando hacemos una buena lectura de la transacción o del enunciado, podemos resaltar o marcar palabras claves que luego me permitan definir o decidir qué cuentas debo utilizar para poder contabilizar ese negocio que se está haciendo. ¿Sí? Eso quiere decir que puedo asociar esas palabras que se resaltaron en el punto anterior con alguna de las tantas cuentas que posee el PUC para clasificar las actividades que realizan las empresas. Luego que ya hemos decidido qué cuentas vamos a utilizar, entonces el paso a seguir es determinar en cada una de esas cuentas cuál valor voy a debitar qué cuenta voy a debitar y qué cuenta voy a acreditar. Es decir, cumpliendo con el principio de partida doble, en qué cuenta voy a registrar el valor en el debe y en qué cuenta voy a registrar el valor al haber. Y después de ello, pues se realiza el asiento contable como tal, físicamente, se anota, se escribe. Cuando yo ya tengo claro todo lo anterior, entonces lo último que debo hacer es ya apuntar, anotar o escribir en la cuenta, en el lado que corresponda, el valor que amerita la transacción, ¿de acuerdo? Bueno, siempre para toda transacción tenemos que hacer ese paso a paso, es decir, ser muy analítico, hacer una lectura crítica de la transacción o de la negociación que en ese momento nos están planteando. Bueno, en el ejercicio práctico contable que yo les propuse, la primera transacción dice: se inicia un negocio que se dedica a la compra y venta de mercancías al por mayor y al de tal, y funcionará con la razón social de Almacén Credit Octavo Limitada.
El capital social es de 80 millones de pesos aportados así. Ojo, si hacemos una lectura bien detallada, aquí hay que resaltar algo muy importante. Dice que el capital social es de 80 millones de pesos. Eso me indica que hay más de un dueño en esta empresa, es decir, que los dueños son más de una persona. Entonces, estamos hablando de una sociedad, es decir, varias personas que se juntan para montar este negocio. Bien, y que entre los que sean las personas dueñas del negocio han juntado, han reunido un capital, es decir, una suma de dinero de 80 millones de pesos. Esos 80 millones de pesos tal vez todos no son dinero, porque puede ser que algún socio pues haya dado no dinero sino algo material apreciable en dinero. Pues vamos a seguir leyendo. Entonces, una primera palabra para resaltar allí en ese enunciado es capital social, que me indica que son varios los dueños que aportaron un dinero para entonces iniciar el negocio. Dice aportados así, es decir, que los dueños de ese negocio dieron la plata o aportaron para poder arrancar el negocio de la siguiente manera. Dice, un socio aporta 40 millones en efectivo. Y aquí esto es muy importante. Dice que está aportando en efectivo. Y dice que otro socio aporta 30 millones en efectivo. Esto también hay que tenerlo muy claro. 30 millones en efectivo. Y el otro, el mismo socio de los 30 millones, aporta 10 millones en un terreno. Entonces ya hemos subrayado o resaltado las palabras claves en esta transacción, que vienen siendo ¿cuál? Capital social, que me indica que varios son los dueños. Efectivo, porque hubo un socio que dio el dinero así, contante y sonante, en efectivo 40 millones de pesos. Otro socio, que aquí ya podemos ver que entonces son dos los dueños. Uno de los dueños aportó 40 millones en efectivo y el otro también aportó 40 millones, pero 30 en efectivo y 10 representados en un terreno. Entonces ya tengo las palabras claves resaltadas. Cuando ya hemos resaltado las palabras claves, ya tengo que hacer ¿qué? Asociar esas palabras claves a algunas de las cuentas que están en nuestro plan único de cuentas, que caracterizan las diferentes actividades que realizan los empresarios. Bien, si es capital social, estamos hablando entonces de que hubo unas personas, en este caso dos, que dieron un dinero. Cada uno sacó de su bolsillo, sacó una suma de dinero. ¿Para qué? Para poder permitir, hacer posible que se iniciara el negocio. Si estamos diciendo que aportaron, entonces hay una cuenta dentro del plan único de cuentas que tiene ese nombre. ¿Aportes de quién? Pues de los socios, así se llama, aportes sociales. Entonces, vamos a nuestra diapositiva, donde está el asiento contable, donde, miren, la 3115 se llama aportes sociales. Listo. Regresemos. La otra palabra clave que habíamos marcado es efectivo y efectivo. Los dos socios, ambos, cada uno dio una suma de dinero en efectivo. Uno dio 40 y otro dio 70 millones. Perdón, 30 millones, que sumados dan 70 millones. Si estamos hablando de efectivo, estamos hablando de dinero contante y sonante. Normalmente en la contabilidad, el dinero que yo tengo así, contante, sonante, los billetes, las monedas, los cheques que tengo ahí en mi mano, eso recibe en contabilidad el nombre de caja. Por eso entonces la otra cuenta que nosotros abrimos ahí es la 1105
caja. Y además uno de los socios dio un terreno, 1504 terrenos. Ahora tenemos que determinar de esas tres cuentas que ya tenemos ahí, aportes sociales, caja y terrenos, cuáles se registran al debe y cuáles se registran al haber y por qué. Sencillo. Aportes sociales se registra al haber. Aportes sociales lo registramos al haber 80 millones porque los dos socios dieron ese dinero, dieron esa cantidad para poder dar inicio al negocio. Por eso todo lo que sale, recuerden, todo lo que sale, todo lo que se abona, se escribe en la columna derecha de la cuenta T, es decir, en el haber. Muy bien. Caja y terrenos son dos activos importantes que llegan al negocio, entran a nuestro negocio, es decir, que si están entrando es porque está siendo parte de los activos de mi negocio y recuerden que los activos comienzan y aumentan por el debe. Como están entrando, entonces va al debe. De caja, 70 millones. ¿Por qué 70 millones? Sencillo, porque un socio dio 40 millones y otro socio dio 30 millones. 30 más 40, pues da 70 millones. Y además, uno de los socios, además de dar dinero en efectivo, pues también dio un terreno por valor de 10 millones de pesos. Y ahora lo que tenemos que hacer es verificar que se cumple el principio de partida doble, es decir, que el mismo valor que se debita es también el mismo que se acredita. Y efectivamente, 70 más 10, 70 millones más 10 millones da un total de 80 millones. Aquí están 80 millones al debe y 80 millones al haber. ¿De acuerdo? 80 millones al haber. Ahí ya podemos verificar que hay partida doble. El mismo valor que se debitó es el mismo valor que se acreditó. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de asiento o registro contable tenemos ahí? Pues tenemos un asiento contable compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque se afectaron más de dos cuentas. Cuando se afectan más de dos cuentas, el asiento contable se denomina compuesto. Porque se llama simple cuando solo se afectan dos cuentas, una que se debita y otra que se acredita por igual valor, para dar cumplimiento al principio de partida doble. ¿De acuerdo? Entonces, hasta allí espero que todo les haya quedado claro de por qué esas eran las cuentas que correspondían para la transacción número 1. Bien, ahora vamos a ver qué dice la transacción número 2. La transacción número 2 dice, la empresa consigna, creo que es la palabra que tenemos que subrayar, consigna 60 millones de pesos. Bien, asociemos esa palabra que acabamos de subrayar con una cuenta de las tantas que hay en el PUC. Pues si yo consigno a qué lugar llevo el dinero, eso, muy bien, al banco. Entonces, una de las cuentas que tengo que utilizar se llama bancos, porque en los bancos es que uno consigna dinero, en las entidades financieras. Muy bien. ¿Y dónde tenía yo el dinero o dónde tengo el dinero antes de llevarlo al banco? Perfecto. Caja. El lugar donde yo tenga guardado el dinero, donde sea en el bolso, en la billetera, en la caja registradora, en el armario, donde yo guarde mi dinero en efectivo, ahí al alcance de mi mano, se llama caja. Entonces, ya que sabemos las cuentas que se asocian con esa palabra que acabamos de subrayar, vamos entonces a ver el asiento contable. Mírenlo allí.
Entonces tenemos la cuenta 1110 bancos al debe 60 millones y 1105 caja al haber 60 millones. Llevé el dinero al banco, pero antes de llevarlo al banco yo lo tenía en la caja. Entonces se debita la cuenta bancos y se acredita la cuenta caja. Este es un registro contable simple porque solamente se afectaron dos cuentas, una que se debita y otra que se acredita por igual valor. Y se cumple el principio de partida doble porque miren, el debe sumó 60 millones y el haber también sumó 60 millones. Es decir, que se cumple el principio de partida doble. Muy bien, hasta allí espero que todo vaya muy claro. Ahora vamos a nuestra tercera transacción. La tercera transacción dice, el Bancolombia nos hace entrega de una chequera por valor de 392.000 pesos que se descuentan directamente del saldo de la cuenta corriente de acuerdo con esa nota de débito que está allí. Muy bien, siempre sintámonos protagonistas de la historia. Yo tengo mi cuenta en Bancolombia y Bancolombia me dice, tome, le hago entrega de esta chequera para que usted pueda manejar el dinero que acaba de consignar en la cuenta corriente. Si me está entregando la chequera, ¿quién me la está entregando? Aquí la palabra clave que tenemos que resaltar es la chequera, ¿sí? Y la otra palabra clave es que dice que me lo descuentan, es decir, que ellos se cobran. ¿De dónde? De la misma plata que tenemos en el banco. Entonces, ¿quién me entregó la chequera? El banco. Muy bien, una de las cuentas entonces se llamará banco. ¿Y qué me entregaron? Una chequera. Para mí, ¿qué es esa chequera? Esa chequera para mí es un elemento pues que yo necesito para poder manejar el dinero que tengo en la cuenta corriente y todas aquellas cosas en las que yo tenga que invertir para poder hacer un buen manejo de las cosas que tengo en la empresa. Todo eso, todo ese dinero que tengo que sacar para poder que yo pueda hacer las cosas bien en mi empresa, a todo eso se le denomina gastos. Entonces esa chequera para mí es un gasto, claro, porque mire que me van a descontar de la plata que yo llevé ahí a consignar el valor de la chequera, porque es que la chequera no me la está regalando el banco, me la está entregando, pero me está cobrando por delante el valor de la chequera con el dinero que yo ya les llevé a guardar o a consignar en la cuenta corriente que ellos me están prestando ese servicio. Entonces, la chequera es un gasto obligatorio que tengo que hacer y el banco me cobra por esa chequera. Entonces, una cuenta se llama bancos y la otra cuenta es una cuenta de gastos. ¿Qué tipo de gasto? Todos los gastos que tengan que ver con los bancos siempre los vamos a llamar gastos financieros. ¿De acuerdo? En el PUC es así. Entonces, ahora que ya sabemos las dos cuentas que vamos a tener que utilizar, vamos al registro contable. Tenemos entonces la 5305, gastos financieros. Va al debe, ¿por qué? Porque la chequera es mía y si es mía, entró a mi negocio, va al debe. Pero a cambio, el banco me cobró por ella y me lo descontó del dinero que yo tenía en la cuenta corriente. Entonces eso me disminuye la cantidad de dinero que yo tengo en ¿dónde? En el banco, correcto. Entonces tenemos la cuenta 1110, bancos, al haber 392.000, que es el valor de la chequera. Entonces, al debe, porque este es el precio de la chequera, gastos financieros al debe 392.000 y al haber de bancos porque me tocó
que me cobraran de la plata que tengo en el banco, el valor de la chequera, 392.000. Si pueden observar, este es un registro o asiento contable simple porque solamente se afectaron dos cuentas, una que se debita y otra que se acredita por igual valor, cumpliéndose el principio de partida doble. Lo mismo que hay en el debe es lo mismo que hay en el haber. Bien, así tenían que quedar entonces los registros contables que les propuse hacer en la clase anterior. Entonces espero que hasta aquí todo vaya muy bien. Sí, espero que todo vaya muy bien. ¿Qué les propongo entonces ahora? Que retomemos nuestro ejercicio práctico contable y resolvamos de esta misma manera, resolvamos las transacciones de la 4 a la 7. ¿De acuerdo? Del punto 4 al punto 7 vamos a resolver esas transacciones que se proponen allí en el ejercicio práctico contable. Bien, hasta aquí fue un placer haberlos acompañado.